Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. En el día de hoy, en esta serie Vida Transformada, vamos a hablar de salud mental, emocional y relacional. Dígalo conmigo. Salud mental, emocional y relacional. Y cuando miramos en la gráfica que sacamos aquí sobre las 7 áreas de la vida, hemos estado hablando de el hombre interior, la vida interior, la cual se compone de nuestra vida espiritual y de nuestra alma, nuestras emociones, pensamiento, voluntad. Pero además de eso, todo lo demás de la vida, la familia, la salud física, el cuerpo, las finanzas, la mente, el intelecto, lo social y el servicio. Y pusimos una base fundamental para una vida transformada, que es Jesucristo es tu mayor tesoro y la relación personal con Jesucristo que nos llevará a que por ende podamos crecer, mejorar y ser transformados en las demás cosas de la vida. Hay una noticia que se la debo repetir si no la sabe, se la digo por primera vez, y es que toda nuestra vida de este lado de la eternidad será una vida de cambio, de mejoramiento. No arribamos a la plenitud de una sola, ni nunca llegaremos a la plenitud total mientras estemos de este lado. Por lo tanto, esa es la manera de vivir. Y hoy vamos a hablar acerca de 3 de esas áreas para que podamos entender más y podamos entonces proyectar nuestra vida, decir, mentalmente, emocionalmente y familiar o relacionalmente. Aquí es donde estoy. Aquí es donde debería estar. Quiero ir el próximo año y los siguientes 5 años y 10 y 20 a este nivel en mi vida, en esas áreas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esa es la manera de proyectar nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de esas 3 áreas que le acabo de decir. Las emociones, pero no podemos hablar de emociones sin hablar de la mente y los pensamientos porque van ligados. Y también vamos a hablar de la familia, pero no solamente de relaciones familiares, sino de relaciones familiares y relaciones con los demás, porque es algo importante. Leamos la palabra entonces. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que repita esto conmigo de manera personalizada. Diga, no me conformo a los patrones de vida del mundo en este siglo, sino que soy transformado por medio de la renovación de mi mente y así compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para nosotros hablar de nuestra vida y proyectar nuestra vida, hemos visto primero la importancia de nuestra relación con el Señor. Y hemos descubierto quizás que no estábamos tan cerca a Él como lo pensábamos. Y una de las premisas es, yo no puedo esperar que las demás cosas en mi vida mejoren a no ser que mi relación con el Señor esté creciendo. Que lo esté creciendo en conocer, lo cual es determinado por cuán cerca yo estoy de Él. ¿Cuántos están creciendo en conocerlo? ¿Cuántos están creciendo en comunión con Él? Y esa es la base de todo y lo vamos a ir mirando cada vez que miramos un área de nuestra vida. Porque a veces creemos que si ponemos en práctica esto o aquello, vamos a mejorar en nuestra relación familiar.
Tú puedes lanzarte a hacer cosas a nivel familiar, pero si tu relación con Cristo no está creciendo, no llegarás muy lejos. Y puede que hagas algunas cosas y avances en algo, pero eventualmente te irás para atrás. Y por eso la clave de todo está en esa comunión íntima con el Señor, en ese crecimiento, lo cual hoy en día es algo que la gente no quiere saber. Todos queremos, en inglés se dice quick fix. ¿Sabe por qué la gente fracasa y se mete en líos? Porque quieren todo rápido. Quieren atajos, shortcuts para llegar a metas. Pero no es así en la vida real. Y por eso, sin una relación y una comunión íntima con el Señor, no llegas a ningún lado. Y hoy vamos a hablar de nuestra vida emocional, lo cual afecta nuestra vida en las relaciones familiares e interpersonales. Pero no podemos hablar de nuestra vida emocional a no ser que hablemos de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y es interesante mirar en la palabra de Dios, específicamente en este versículo que acabamos de leer, que es el versículo clave de la serie, donde dice: no te conformes a lo que el mundo impone como estilos de vida, patrones de vida, principios para la vida. No te sometas a eso, no te conformes a vivir de esa manera, pero más bien sigue siendo transformado, cambiado radicalmente. Y habla una frase importante: por medio de la renovación de tu pensamiento, entendimiento. Si tu pensamiento no está siendo renovado, no está siendo transformado, entonces no puedes esperar que haya un cambio total en tu vida. Y dice que esa es la manera como puedes comprobar la voluntad de Dios. Si usted recuerda en la palabra, dice en el libro de Efesios que nosotros, una vez que somos salvos, debemos quitarnos un vestido espiritual viejo que llevamos, que está en base a las cosas que heredamos y que nos impartieron y que contradicen a Dios. Después de eso dice: quítate ese vestido viejo, renuévate en el espíritu de tu mente, y entonces te puedes vestir ¿con qué? Con la nueva vestidura espiritual, la cual está en base a la verdad y la santidad de Dios. Y vemos una y otra vez como la palabra de Dios da una importancia grande a nuestros pensamientos. Aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías dice, ese versículo me gusta muchísimo porque dice: yo conozco tus caminos, dice Jehová, y los caminos tuyos son el fruto de tus pensamientos. Y la palabra en el libro de Proverbios dice: como una persona piensa, así es él. La pregunta primera para este primer punto, la salud mental, es, o la administración de los pensamientos, podríamos decir, es: ¿qué clase de pensamientos predominan en tu mente? ¿Qué clase de pensamientos, qué pensamientos prevalecen en tu mente? Porque eso determina lo que tú eres y lo que tú haces. Tú puedes decir cosas, pero lo que predomina en tu mente, eso es lo que tú eres y lo que tú haces. Por ejemplo, una persona que vive en depresión continua, ¿qué clase de pensamientos son los que prevalecen en su mente? Pensamientos depresivos. Y por supuesto que ese es un aspecto de su vida, pero quizás hay otra cantidad de pensamientos que también prevalecen y que determinan esas otras áreas de su vida. ¿Qué clase de pensamientos son los que más prevalecen? Para poder contestar a la pregunta, creo que tengo que parar y pensar. Pensar en lo que pienso. En el libro de Proverbios también dice: cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Es una parafrase en la cual dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana o sale tu vida. Pero siempre la palabra de Dios, cuando habla de corazón y de mente, habla de pensamientos. Los pensamientos de tu corazón o los pensamientos de tu mente. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Se da cuenta la importancia de los pensamientos? ¿Por qué Dios nos dice a nosotros que debemos manejar o controlar nuestros pensamientos, cierto? Porque los pensamientos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tus acciones, tus decisiones, tus actitudes. Entonces la razón principal aquí, o una de las razones, es porque los pensamientos controlan nuestra vida. Y cuando no le ponemos atención a nuestra vida mental, a nuestra vida de pensamiento, nosotros no vamos a estar avanzando. Tus pensamientos son tan importantes que tú no haces una cosa si no la piensas.
Nosotros hacemos lo que pensamos. Y cuando pensamos algo bueno, hacemos algo. Y cuando pensamos algo malo, hacemos algo. Entonces la importancia de convertirnos en gente que sabe administrar su vida mental, sus pensamientos, porque ellos controlan nuestra vida. Lo interesante es que la gente no le pone atención a lo que piensa. La gente no se interesan por sentarse y decir, un momento, ¿por qué yo pienso así? ¿O por qué yo estoy pensando eso? ¿O por qué prevalecen este tipo de pensamientos en mí? Los pensamientos controlan nuestra vida porque Dios diseñó que nuestra mente es la que es como en inglés se diría el disco duro, donde está almacenada toda la programación. Y una vez que somos salvos, se nos llama a que nosotros podamos comenzar a ser transformados a través de renovar los pensamientos. Pero para eso tienes que volverte en un administrador de tus pensamientos. ¿Por qué nosotros necesitamos? Número uno, porque nosotros recibimos una programación de nuestros padres. Muchas de las cosas y de las maneras de pensar ya venían programadas en el momento en que nacimos de nuestros antepasados. Ya venía una herencia allí. Pero de otra parte vino algo más, y es que tuvimos experiencias, enseñanzas, cosas que asimilamos desde nuestra niñez y sobre todo en la época de aprendizaje, nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, que terminaron la programación mala que tenemos. Y entonces esto es como un computador. El computador te lo pueden vender con un buen programa, pero si le entra un virus cibernético, le arruina el programa y comienza a desviar el funcionamiento del computador. De hecho, el computador original es tu cerebro. Dile a tu vecino, tú tienes el computador original. Dile, ese es el verdadero, el creado por Dios. Ahora, Dios tiene un programa para nosotros sano, saludable y correcto, pero ha sido viciado por la programación de la herencia y por la programación de lo que hemos asimilado y lo que nos han impartido. Eso ha causado que ahora nosotros pensemos de la manera que pensamos, y por lo tanto tu vida está como está en el día de hoy, o en tu vida sucedieron las cosas que sucedieron precisamente por eso. Pero al venir a Cristo recibimos algo que se llama salvación, y la palabra salvación significa sanidad, y porque eso significa sanidad. Entonces la salvación, podríamos decir, es la sanidad de mi vida entera, incluyendo la sanidad de mis pensamientos. Hay alguien aquí. Pero cuando nosotros no nos interesamos por nuestra vida mental, por nuestros pensamientos, y no queremos manejar nuestros pensamientos, aunque estemos en la iglesia, aunque seamos salvos, seguimos viviendo de la misma manera porque no hay un cambio en nuestros pensamientos. Entonces, pastor, ¿y por qué yo tengo que comenzar a administrar mis pensamientos? Porque ellos controlan tu vida. Dile a tu vecino, porque controlan tu vida. Lo segundo por lo cual nosotros debemos comenzar a administrar nuestros pensamientos, porque hay una guerra continua en nuestra mente. A ver, ¿soy yo el único? Dile a tu vecino, tengo una guerra fuerte en mi mente. Y lo interesante es que muchas veces como cristianos comenzamos a hacer guerra espiritual y estamos guerreando con las cosas de afuera, pero nadie puede tener victoria afuera, a no ser que primero tenga victoria adentro en su mente, porque la batalla más importante que hay que ganar y la primera que hay que luchar es la batalla en la mente. Cuando tú ganas la batalla en la mente, tú estarás triunfante. Cuando pierdes tu batalla en la mente, serás derrotado y serás un fracasado. Yo no sé si alguien está aquí, pero Dios no te creó para que seas derrotado. Él dice que tú eres más que vencedor, pero para eso tienes que estar renovando tu mente y tienes que entender la batalla mental. Entonces me siento y pienso y digo, los pensamientos controlan mi vida, pero además de eso hay una batalla en la mente. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Hemos mostrado esto de la batalla de la mente en otras escrituras, pero hoy vamos a mirar esta escritura que nos da claridad de la batalla de la mente. Tú tienes que aprender a conocer tu batalla mental, porque la batalla mental de cada persona es diferente. Se le voy a repetir eso, la batalla mental de cada persona es diferente, de acuerdo a lo que le fue impartido y lo que le fue dado. En Romanos 7:22 vamos a encontrar un personaje que es un cristiano. No es cualquier cristiano, es un cristiano a quien Cristo se le apareció, Jesús se le apareció. Y una vez que se le apareció, él se convirtió y él fue cambiado y transformado, fue salvo.
Pero el hecho de que fuera salvo, como para ti y para mí, no quita la realidad de que en nosotros todavía está presente la naturaleza humana caída, es decir, la carne. Míreme acá, hay dos palabras que se usan en la Biblia para carne. En algunas ocasiones habla del cuerpo humano, pero en la mayoría de las veces habla de un principio espiritual que está allí, que nos guiaba a ir en contra de Dios y a hacer las cosas que desagradan a Dios y que por supuesto nos destruyen y que se llama pecado. Encontramos a este individuo, un individuo con un tremendo encuentro con Dios, que había sido llamado a servir, que había sido llamado a recibir revelación de palabra de Dios para impartir en la historia de la humanidad, pero también había sido llamado a plantar iglesias. Y mire este individuo cómo está. En el capítulo 7, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la palabra de Dios. Estamos mirando en la gráfica que hay un hombre interior. Dile a tu vecino, tú tienes un hombre interior. Mírenme acá, lo que quiero decir es que usted es el hombre interior. Porque a veces creemos que es el cascarón de afuera. No, lo que tú verdaderamente es el hombre interior. Y dice Pablo allí, porque según el hombre interior me deleito en la palabra de Dios. A mí me agrada la palabra de Dios. Yo acepto la palabra de Dios. Yo sé que es la norma para la vida. Pero veo otra ley, una ley espiritual en mis miembros, que se revela contra la ley de mí. Subraya donde dice mente, ahí comienza la lucha. Yo me deleito en mi hombre interior en la palabra, pero encuentro allí una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Hay una lucha, hay una guerra en la mente y que me lleva cautivo a otra ley espiritual que es la ley del pecado que está en mis miembros. Si Pablo tenía esa lucha, ¿cuánto más tú y yo debemos reconocer de esta lucha que hay continuamente en nuestra mente? Una lucha fuerte. Y debemos ponerle atención a esa lucha que tenemos en nuestra mente. Identifica qué clase de lucha mental hay en ti. Identifica qué es. Entonces dice en el versículo 25, leamos el 24 también. Ahora dice él, ¿qué dijo? Él no esperó a que Jesucristo le dijera, ¿cómo estás? Y él dijo, no, bien, soy un apóstol tremendo, plantando iglesia, recibiendo revelación. No, él dijo, yo sé que no estoy tan bien todavía. ¿Qué dijo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando tú no identificas tu lucha espiritual y no tu lucha mental y tú no te levantas a luchar conscientemente en esa batalla mental, tú vas a ser derrotado. Tú vas a ser esclavizado por esos patrones de pensamiento. Va a haber muerte, y no estoy hablando de muerte física, va a haber muerte en tus relaciones familiares, muerte en tu salud, muerte en tu propósito, va a haber fracaso, va a haber derrota, pero el Señor te ha llamado para que tú tengas victoria, y la victoria comienza en la mente. Yo te digo algo, la victoria, el éxito comienzan en la mente, no comienza haciendo cosas, comienza primero en la mente, y por eso la importancia de renovar la mente. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y mire lo que dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la palabra de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha intensa en nuestra vida interior, en nuestra mente, que trata de impedirnos de que vivamos conforme a la palabra de Dios. Y por eso uno de los engaños más grandes que un creyente puede tener, y digo engaño porque de verdad usted dice, no, a mí nadie me engaña, pero a veces estamos engañados creyendo que porque conocemos o tenemos un concepto en la cabeza de la palabra de Dios, ya estamos bien en esa área, cuando la prueba de si estamos bien es si lo estamos viviendo, si hemos encarnado esa palabra. Pero la lucha que hay en la mente no nos deja, porque hay una lucha continua que está viniendo para impedirnos que lo hagamos. ¿Por qué entonces debes luchar esa batalla? ¿Por qué debes mirar en tus pensamientos? Además de lo anterior, porque la clave para la paz y la prosperidad y la felicidad es tener pensamientos buenos. Dígale a su vecino, la clave para la paz, para la prosperidad y para la felicidad está en que administres bien tus pensamientos. Esa es la clave. La clave no está en otra cosa, está allí.
¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser felices? La clave está allí en que tú administres bien tus pensamientos. ¿Qué pensamientos prevalecen en ti? Hay pensamientos derrotistas, hay pensamientos de duda, de incredulidad, pensamientos pecaminosos, pensamientos fatales. ¿Qué patrones de pensamiento hay? Prevalecen en ti. Recibes una palabra y ¿qué es lo que viene a tu corazón? Por un lado la crees, te entusiasmas, pero por otro lado viene una lucha mental en contra de eso. En el momento en que estás recibiendo te pones contento y dices, ahí está la respuesta, sí, así es. Pero quizás cuando estás a solas y vienen los pensamientos, hay una lucha que está yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice y te quiere derrotar. Necesitas identificar tu lucha espiritual. Pasó, que fue bien interesante lo que Dios hizo. Amén. Okay, so yo creo que ya para un mes y medio que este pie se hinchaba bastante. Yo siempre, estos son los únicos zapatos que yo podía usar porque tienen como un cosito aquí que se levanta y la piel quedaba como así embombada y me dolía y yo como que lo dejaba. Yo decía, no, seguro me lastimé en la danza, no sé, cualquier cosa. Mi mamá me hacía masajes y se mejoraba un poquito y después al rato se volvía a quedar, me volvía a doler y seguía y después cuando empezó a doler más y más hasta que fui al doctor y me dijo que estaba hinchada hasta acá arriba de la rodilla. Entonces estaba diciendo, ¿qué pasa? Entonces la doctora dice que no sabía, que me tenía que mandar a un especialista que podía hacer, o sea, en sí no sabía qué era. Me mandó al especialista, no he podido ir al especialista, circunstancias que uno dice, o sea, como que no era para que yo fuera el especialista y no he ido y me han dicho que es cosa de la circulación. Entonces la doctora me dio una medicina que es muy fuerte, es muy muy fuerte, tengo que tomarla bien con el estómago lleno y todo, pero esa medicina me maluca, quedo como me marea, quedo como si estuviera enferma, como si tuviera gripa y todo y me afecta la manera, me dan como ataques de tos, el inhaler que tomo no me sirve, se me hinchaban hasta más, pero no me dolía y llegaba hasta el momento que no consentía que me tocaran el pie. Mi mamá me trataba de hacer masajes y no lo consentía. Venía a la danza, no podía ponerme los zapatos, me lo tenía que quitar porque se hinchaba tanto. Caminaba mucho, me empezaba a doler y yo ya me estaba acostumbrando a sentir el pie hinchado porque todos los días, a todo momento estaba hinchado. Nada lo mejoraba, ni la medicina. Y hoy literalmente sentí como el pie se enchiquetó. Shrunk. Se achiquitó. ¿Usted sabe esa palabra? Se encogió. Yeah. Se desinflamó. Se deshinchó. Por si no nos entiende. Yo te entendí eso de chiquito. Y aquí ya no está hinchado. Pero fue interesante. Denle un aplauso al Señor. Miren esto tan tremendo. Dile a tu vecino, el Señor se agrada con la fe que se demuestra con obediencia. Porque fe y obediencia van de la mano. Cuando yo ya me dije, yo no he mencionado quizás algunas porque no ha habido palabra de ciencia para eso, vengan al frente. Ella fue la primera que vino. Yo no había orado por ella y ya estaba sana. Cuando yo me acerqué, le dije, ¿qué necesitas? Dijo, bueno, me comenzó a contar esa historia. Me dice, pero es que cuando yo venía para acá ya se me estaba achiquitando el pie. Ella y yo nos entendemos con esa palabra. O sea que, y claro, ya comencé a ministrar, pero ya Dios había hecho el milagro. Te bendecimos. Amén, amén. Bendecida. Gloria a Dios.
a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.